Estimado docente, el día de hoy me ha correspondido desarrollar un tema relacionado con los derechos humanos. Estudio técnico jurídico, por ende me pareció un tema bastante importante el poder desarrollar los derechos humanos, que es un tema que está bastante en boga en nuestra actualidad en nuestro país. Y me gustaría pasar a desarrollar parte de la información que poseo, ¿cierto?, la que permitirá entender de mejor manera desde un punto de vista jurídico todo lo relacionado con los derechos humanos en nuestro país, la obligación que tiene el Estado de Chile en salvaguardar la vida de las personas, el cumplimiento de estos deberes y las obligaciones, y también en un término no menos importante también es la reparación que requieren, ¿cierto?, todas estas personas cuando han sido agraviadas, cuando han sido vulnerados sus derechos conforme a lo que estipula la Constitución Política del Estado. La incorporación de todo acervo normativo, ¿cierto?, al que hemos hecho referencia es como principal consecuencia del surgimiento de importantes obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Esto se explica, ¿cierto?, porque el artículo 6 de la Constitución obliga a todo órgano del Estado a adecuar su comportamiento, ¿cierto?, dentro de los cuales se encuentran no solo las normas del artículo 19, que entre paréntesis contempla el catálogo de derechos constitucionales, sino también las normas internacionales en materia de derechos humanos, como hemos visto, del cual se desprende el artículo 5. Por tanto, una necesaria consecuencia de la recepción de los derechos internacionales humanitarios, ¿cierto?, es el derecho nacional, que obliga a todos los órganos del Estado a actuar en conformidad a los mandatos, ¿cierto?, de dicha norma. Consecuente con lo anterior, es importante señalar que los derechos humanos en nuestro país también son importantes respetarlos porque el Estado tiene una obligación puntual, traspasar el derecho internacional humanitario, ¿cierto?, extrapolarlo, ¿cierto?, a un ámbito más interno de la nación y por ende garantizar todo lo relacionado con los derechos fundamentales de las personas, que está estipulado obviamente en nuestra Carta Constitucional, ¿cierto?, en la Constitución Política de la República. Además, a partir de lo dispuesto en el artículo 1, inciso 1 y 4, en relación con las normas del artículo 5 y 6 de la Constitución, se puede extraer obligaciones de las normas internacionales, que es lo que acabo de señalar, ¿ya? Y obviamente, como es propio el derecho internacional, los estados deben cumplir un compromiso de buena fe, es decir, con la voluntad real de hacerlo, ¿cierto?, efectivo, perdón. Esto debe ser en el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos, lo que adquiere ciertas características particulares, toda vez que el objeto de las obligaciones internacionales en esta materia no es una regulación de interés recíproco entre los estados, eso es súper importante señalarlo, sino es una protección de derechos individuales. Cada persona, según lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución, nace libre, ¿cierto?, en un Estado con derechos al igual que todo el mundo. Por ende, el salvaguardar esos derechos implica, ¿cierto?, que las normas internacionales no sean solamente un favor, por así decirlo, entre los Estados, ¿ya?, o recíprocas consideraciones entre Estados, sino que es un derecho individual de cada persona, de cada ciudadano. Es importante señalar que las obligaciones del Estado en materia de derechos es el respeto, garantía de los derechos y libertades consagradas internacionalmente y el respeto a los principios de igualdad. La igualdad dice relación obviamente con no tener distinción de algún tipo de distinción económica, por ejemplo, distinción racial. Todos somos libres, todos somos iguales y nuestra Constitución no pudiese variar lo que establece, ¿cierto?, producto de una mala interpretación de aquello, sino debe ser, efectivamente se debe salvaguardar esta integridad, estos derechos fundamentales y por ende los derechos humanos son súper importantes respetarlos, ¿ya? Es importante tener presente que las obligaciones generales de respeto, garantía y no discriminación deben estar presentes en cada derecho o libertad consagrada internacionalmente. Estas no son obligaciones autónomas, sino que aplican respecto al análisis de cada derecho o libertad consagrada en los instrumentos internacionales, en casos concretos y respecto de los titulares de derechos determinados. Espero que, si bien es cierto, un tema a lo mejor un poquito complejo de analizar, pero es un tema súper contingente, un tema súper importante de analizar y espero que podamos en un próximo video poder seguir aprendiendo un poco más de lo que son los derechos humanos. Fuerte abrazo. Gracias, profesor.